¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos a una transmisión más de Viviendo un Curso de Milagros. Ya estamos listos, como todos los domingos, para compartir con ustedes un poco acerca de este libro que es bastante interesante y que nos ayuda a realizar un cambio de percepción, lo cual también pues tiene como objetivo y que es parte de lo que vamos a platicar el día de hoy, que es que te conozcas a ti mismo. El autoconocimiento es el objetivo principal de este libro, Un Curso de Milagros. Y bueno, es bastante interesante porque nos va a ayudar a cambiar muchos de los conceptos que tenemos para poder hacer un cambio de percepción. Y dentro de esos cambios de conceptos también se encuentra el darle una nueva interpretación a algunas cosas que hemos leído en la Biblia. Entonces, es bastante interesante y es parte de lo que estamos aquí compartiendo todos los domingos con ustedes. Algunas frases de este libro para que conozcan cuál es la visión de este libro. Y bueno, si es que aún no lo conoces, y si ya lo conoces, bueno, quizás quieres seguir profundizando en este libro y esperemos que podamos aportar un poco en ese sentido si es que ya conoces este libro. Entonces, pues bueno, hoy vamos a hablar de una frase interesante y antes de comenzar, bueno, me gustaría preguntarte si en algún momento tú te has preguntado cuál es el propósito de la Biblia, si realmente es algo que sueles leer, si es un libro que es importante para ti, y me gustaría saber quizás si quieres compartirme también en los comentarios para ti cuál es el propósito de este libro, la Biblia, porque vamos, nuestra frase del día de hoy tiene que ver con esto, con cuál es el propósito o el objetivo de la Biblia. Y bueno, tal vez algunos llegan a pensar que quizás el objetivo es acercarte a Dios, otros pueden pensar que el objetivo es guiarte a la salvación, otros lo pueden ver como un manual quizás de comportamiento. En fin, cada persona puede llegar a tener pues una percepción diferente de esto, ¿no? Entonces, pues me gustaría saber qué es lo que piensas en ese sentido. Y bueno, pues también saludar a todas las personas que se están conectando. Gracias por seguir esta transmisión. Y como siempre, hacerte la invitación a compartir esta transmisión si es que crees que hay personas conocidas tuyas que pueda interesarle conocer esta información de un curso de milagros, conocer un poquito acerca de estas frases. Y bueno, si es que aún no conoce el curso de milagros, y quizás si sabes de alguien que ya lo conoce, que está interesado en seguir profundizando acerca de este libro, pues bueno, quizás si le compartes esta transmisión, lo puedes etiquetar en los comentarios, pues pueda llegar hasta estas transmisiones y acompañarnos y estar interactuando aquí con todos nosotros. Entonces, pues bueno, bienvenidos a todos los que se están conectando. Esperemos que se esté escuchando el audio bien. Y bueno, pues ya vamos a comenzar ahorita con nuestra frase del día de hoy. Solamente vamos a dar unos segundos más para comenzar con nuestra frase, compartir lo que tenemos el día de hoy. Como les decía, está relacionado con la Biblia, está relacionado con esta parte del curso de milagros que nos va cambiando, nos va dando una interpretación diferente de algunos pasajes de la Biblia. Y bueno, pues todo eso tiene un objetivo y es parte del proceso de hacer un cambio de percepción. El cambio de percepción, pues no es otra cosa que el ver las situaciones de nuestra vida desde otro punto de vista, lo cual te puede llevar a vivir estados de ánimo diferente. Dicho también en un curso de milagros, pues a vivir las situaciones con paz, y eso también te lleva por el camino de tomar decisiones diferentes en tu vida. Muchas veces nuestras decisiones están condicionadas por nuestras experiencias, estamos siempre repitiendo nuestras decisiones y por lo tanto estamos repitiendo nuestras experiencias y muchas veces no comprendemos por qué estamos haciendo esto. Entonces, pues el objetivo de un curso de milagros es que nos ayude a hacer ese cambio de percepción que te va a permitir ver cambios en tu vida, ¿no? De tomar diferentes decisiones y por lo tanto vas a estar viviendo diferentes experiencias. Entonces, pues bueno, hoy tenemos esta frase, vamos a poner ya la frase por aquí en pantalla, y bueno, pues tiene que ver, como les decía, con la Biblia. La frase del día de hoy es: la Biblia te exhorta a que te conozcas a ti mismo, o lo que es lo mismo, que tengas certeza. Esta frase es del capítulo número 3 de un curso de milagros que se llama La percepción inocente,
y forma parte del apartado número 3, percepción y conocimiento. Entonces, la frase es: la Biblia te exhorta a que te conozcas a ti mismo, o lo que es lo mismo, que tengas certeza. Por eso era la pregunta de si te has cuestionado en algún momento cuál es el propósito de este libro de la Biblia. Y bueno, pues el libro básicamente es el conjunto, o se considera que es el conjunto de textos inspirados por Dios para conducir a los hombres al cielo. Por lo menos esta es una descripción de la Biblia que puedes leer en algún portal de la Iglesia Católica. Entonces, también se considera que, o más bien está formado en dos partes la Biblia, ¿no? Como todos saben, tiene el Antiguo Testamento, tiene el Nuevo Testamento, y el Antiguo Testamento es lo que es la Biblia judía, es la Torá, solamente que para la Iglesia Católica es conocida como Antiguo Testamento, y para los judíos es simplemente la Biblia de los judíos. Y tiene la parte que es el Nuevo Testamento, que esa parte es la que está considerada por la Iglesia Católica y es también considerada como inspiración divina. También es importante, me parece, para ir quizás tratando de transmitirles desde mi percepción, desde mi idea, transmitirles lo que al final les quiero transmitir, pues tener en cuenta que para los católicos la Biblia es inspirada por Dios, y la interpretación bíblica sigue la tradición y lo que es el magisterio del Papa. Es decir, es muy importante la opinión en este sentido del Papa, y el conocimiento que se transmite pues tiene que estar de alguna manera avalado por él, ¿no? Y algo que yo me he encontrado, que la opinión de los católicos en relación a lo que piensan los judíos de la Biblia, ellos consideran que los judíos aceptan solamente como inspirados los libros del Antiguo Testamento y suelen entenderlos de forma literal y con rigor en aplicaciones detalladas. Esta es una idea que se tiene, y bueno, en realidad esta idea tendríamos que empezar a cambiarla, corregirla, porque en realidad si uno empieza a profundizar un poquito en la manera en que los judíos suelen estudiar la Biblia, pues realmente no es algo que lo hagan de forma literal. Realmente los judíos tienen 4 niveles de interpretación de la Biblia, y sí, el primer nivel es el sentido total, literal de lo que dice una escritura, ¿no? Lo que dice la Biblia, pero el último nivel, ese ya no es el sentido literal de lo que te están diciendo, sino que se trata de llegar a lo que se considera el conocimiento oculto, y no es un conocimiento que esté realmente oculto. O sea, no es que Dios haya ocultado ese conocimiento, sino que nosotros lo hemos ocultado de nosotros mismos. Por eso tenemos que llegar a ese nivel de interpretación, llegar a ese mensaje para realmente comprender lo que en un momento dado se nos quiere decir en la Biblia. Entonces, no se trata de solamente un sentido literal, y esto pues yo creo que es importante, porque ahorita lo vamos a comenzar a platicar un poquito más, cómo tiene esto relevancia en cómo vamos a interpretar básicamente la Biblia. Entonces, es importante también tener claro esta parte, ¿no? El Antiguo Testamento es la Biblia para los judíos, y el Nuevo Testamento es la parte que se agrega por parte de la Iglesia Católica, y no es tanto que los judíos desconozcan el Nuevo Testamento. En realidad lo que pasa es que ha sido añadido mucho tiempo después, y para los judíos la Biblia simplemente era lo que se conoce como el Antiguo. Eso es la totalidad de la Biblia, y jamás ellos han considerado agregarle otros libros a esta Biblia. Entonces, pero el curso de milagros lo que nos dice es que el propósito de la Biblia es que te conozcas a ti mismo, y por eso les preguntaba, algunas personas pues consideran, porque también así es parte de lo que a veces se propone, que la Biblia tiene como sentido, como propósito, acercarte a Dios.
pero muchas veces esto no considera el conocernos a nosotros mismos como algo que va de la mano, y ese es parte de lo que un curso de milagros nos ayuda a comprender. Entonces, lo que yo les quiero compartir no es en ningún sentido el decir que lo que piense la Iglesia Católica en este caso, o lo que piensen los judíos está mal en ningún sentido. Simplemente es tratar de ver la Biblia desde otro punto de vista, que es lo que nos ofrece un curso de milagros, y esto nos puede llevar a un mejor entendimiento de la Biblia. Entonces, eso es parte del propósito que tiene un curso de milagros, y eso es pues, parte también del propósito que tengo al momento de compartir todo esto. Entonces, parte de lo que nos comenta el curso de milagros, o nos recuerda realmente el curso de milagros, es que Jesús le dijo en su momento a los apóstoles que no estaban totalmente preparados, y esto pues lleva a que los apóstoles hagan algunas interpretaciones que son erróneas, y por la misma razón pues el mensaje puede no ser exactamente el que quizás Jesús quería dar en su momento. Dice el curso de milagros que el propio amor imperfecto de los apóstoles les hizo vulnerables a la proyección y como resultado de su miedo. Entonces, es que por eso que llegaron a hablar cosas como la ira de Dios, como el arma de represalia de Dios ante ciertas personas, lo cual no puede realmente pues ser un pensamiento de Dios, la ira, porque pues sabemos que Dios es amor. Entonces, ese pensamiento no es congruente con lo que es Dios, el sistema de pensamiento de Dios, y entonces quizás pues de alguna manera se puede considerar que ellos han interpretado mal algunas cosas, y eso pues se ha visto plasmado en lo que han escrito. Entonces, se trata pues de un error que no tiene mayor importancia si al final logramos comprender lo que realmente se quiere transmitir. Entonces, parte también de lo que nos dice el curso de milagros es que no pudieron hablar de la crucifixión completamente sin ira, porque sus propios sentimientos de culpa habrían hecho que se sintieran indignados. Es decir, que la situación que vivieron alrededor de la crucifixión, pues obviamente está involucrada en eso, sus emociones, sus sentimientos, al momento de plasmar algunas palabras. Entonces, por eso es que se puede llegar a tergiversar a veces algunas cosas, y no es nada que no se pueda en un momento dado corregir si abrimos nuestra mente y si podemos tratar, si intentamos llegar a ese conocimiento que está más allá de las palabras, porque al fin de cuentas las palabras no es algo natural, las palabras es algo que hemos ido creando con el paso de la historia y que nos sirve para darle una interpretación, un cierto sentido a las cosas, pero no hablan siempre no son una verdad absoluta. Hay un conocimiento que existe más allá de las palabras, y debemos de intentar de alguna manera de llegar a ese conocimiento. Entonces, pues así, durante el curso de milagros se nos va dando una serie de ejemplos de cuáles son esos pensamientos que se han tergiversado, sobre todo dentro del Nuevo Testamento, y comprender exactamente cuál es el único mensaje que quería dar Jesús en sus palabras, y ese mensaje es siempre el del amor. Entonces, pues es algo simplemente humano el pensar que los apóstoles, pues al sentir ciertas emociones por lo que estaban viviendo, al sentirse quizás culpables por algunas situaciones, pues podrían haber atribuido a Jesús algunas palabras tales como: no he venido a sembrar paz, sino espadas. Y esto también pues está en clara oposición de las enseñanzas de Jesús. Entonces, dice el curso de milagros que si se lo hubiese entendido realmente a Jesús, pues no podrían haber descrito tampoco la reacción que tuvo hacia Judas como lo hicieron, ya que él no podría haber pensado, no podría haber dicho, no podría haberse sentido traicionado por el Hijo del Hombre con un beso. Dice que también tampoco podría haber reaccionado, o tampoco podría haber pensado en infligir un castigo a Judas por un error similar, ya que pues Jesús no podría
realmente haberse sentido traicionado, porque tendría que haber hecho un juicio, tendría que haber visto la situación con un sistema de pensamiento diferente al de Dios, es decir, con un sistema de pensamiento al del amor. Entonces, para Jesús, pues Judas era su hermano, era un hijo de Dios, un miembro de la filiación o de la unidad, como también se le puede decir, y pues él no hubiera pensado en condenarlo cuando estaba precisamente listo para probar que condenar es imposible. Parte también de lo que es este mensaje de la crucifixión es probar eso, ¿no? Que la condenación es imposible. Y bueno, pues más adelante también vamos a estar hablando más a profundidad de todo este mensaje de la crucifixión que nos habla un curso de milagros. Entonces, parte importante de lo que nos dice un curso de milagros es que cuando uno lea las enseñanzas de los apóstoles y de la Biblia en general, pues que recordemos esto, que les comentó que no estaban totalmente preparados, que no, por eso no tenían todavía todo el conocimiento, sino que irían comprendiendo las cosas con el tiempo y que aún no estaban totalmente listos para seguirlo. Entonces, es importante que no interpretemos lo que estemos leyendo dentro de la Biblia en este sentido desde el miedo, porque muchas veces las interpretaciones que se hacen de los pasajes de la Biblia está implícito el miedo, y eso es parte de lo que no es el objetivo de Jesús, que ese mensaje que él estaba dando esté mezclado con el miedo, porque eso nos va a llevar a tomar decisiones equivocadas. También nos dice el curso de milagros que en ese sentido Jesús no andaba en busca de mártires, sino de maestros, es decir, personas que al comprender su mensaje, pues de alguna manera fueran maestros para otros para transmitir ese mensaje. Entonces, también nos dice el curso de milagros que en este sentido nadie es castigado por sus pecados y los hijos de Dios no son pecadores. Entonces, ya hemos hablado un poco de esto en estas transmisiones, de este pasaje también de el jardín del Edén, que el jardín del Edén era un estado mental y no un lugar físico, y que el árbol del fruto prohibido es también una metáfora del árbol del conocimiento, y esto tiene que ver con la conciencia. El fruto prohibido no era un fruto físico, sino es la idea de creer que podemos estar separados de Dios, lo que implicaría que al yo poder separarme de Dios, yo sería mi propio creador, sería el creador de mí mismo, y pues yo sería casi como un Dios al nivel precisamente de Dios. Entonces, pues esto no es un pensamiento que Dios pueda aceptar, la separación, porque para Él todo es unidad, porque lo que Él crea es una extensión de sí mismo, es imagen y semejanza. Entonces, no hay nada que pueda estar desconectado de Dios, ninguna creación de Dios está desconectada de Él mismo. Entonces, cualquier concepto de castigo significa que estamos proyectando responsabilidad o culpa sobre los demás, y esto pues va a reforzar siempre la idea de que culpar está justificado, que eso es parte de lo que a veces nos mantiene en conflicto, que estamos en la dinámica de la culpa, y parte del cambio de percepción que propone un curso de milagros es salir precisamente de esa dinámica, que eso es parte de lo que se denomina la separación, el culpar a lo externo de cómo estamos viviendo internamente, de culpar al exterior de mi estado emocional interno. Entonces, parte de ese cambio de percepción que pretende un curso de milagros es que dejemos la dinámica de la culpa, y para eso tenemos que distinguir perfectamente entre los dos sistemas de pensamiento, que es el amor y el miedo, que bueno, pues es parte de lo que estamos platicando, lo que estamos compartiendo en cada una de las transmisiones aquí todos los domingos. Entonces, para tratar de esclarecer quizás un poquito más todas estas cuestiones que les estoy compartiendo, de esto de interpretar de una forma diferente, que esté
alejada del miedo, pues les voy a compartir algunos de los ejemplos que tiene un curso de milagros de reinterpretación de algunos de los pasajes de la Biblia. Entonces, ya les adelanté, ya les comenté del jardín del Edén, que no es un lugar físico, sino es una condición que existía antes de la separación, es decir, un estado mental en el que no se carecía de nada. Entonces, cuando Adán da oídos a la serpiente, a las mentiras de la serpiente, lo que escucha son falsedades, que es esta idea de poder estar separado de Dios, y esto pues no puede ser verdad en ningún momento. Entonces, esto no es algo que se deba de interpretar literalmente como que el jardín del Edén es un lugar físico, y tampoco es un lugar al que vamos a regresar físicamente, sino que se trata de regresar a ese estado mental en el que no existe carencia. Entonces, pues se trata de no creer algunas cosas que se han interpretado de forma incorrecta. Entonces, también nos dice en relación a todo esto, otro de los pasajes que se nos menciona aquí en el curso de milagros es de no juzgues y no serás juzgado. Y nos dice que lo que quiere decir realmente es que no puedes evitar emitir un juicio sin que ese juicio recaiga sobre ti. Es decir, que todos los juicios que haces de los demás tienen que ver contigo mismo. Entonces, muchas veces estamos juzgando, no sé, a una persona como deshonesta, y ese juicio también tiene que ver con nosotros, porque nosotros estamos haciendo esa interpretación. Si nosotros estamos percibiendo algo, no quiere decir que la otra persona no sea así, sino que eso también tiene que ver con nosotros mismos. Entonces, este pasaje de no juzgues y no serás juzgado no es como una ley o como un mandato de que no debas de juzgar, sino que debes de ser consciente que todo el juicio que emites tiene que ver contigo mismo. Más bien, el no juzgues no es posible juzgar sin que ese juicio tenga que ver contigo. Entonces, muchas veces se toma de forma literal como que no debemos de emitir juicios, pero en realidad la mente siempre emite juicios porque es la manera en que va evaluando el mundo exterior. Es una parte o es una forma natural de funcionar de nuestra mente. Entonces, si la mente siempre va a estar emitiendo juicios, se trata de ser conscientes de ellos, y que esos juicios siempre tienen que ver no solamente con el exterior, sino también con nosotros mismos. También otro de los pasajes que dice la Biblia es que si un hermano te pide que camines 1 milla, tú le acompañes 2. Y dice el curso de milagros que ciertamente esto no te está sugiriendo en ningún sentido que tú te retrases en tu viaje. Es decir, que la dedicación que le puedas dar a una persona no puede retrasarte a ti, y por lo tanto no se trata de estar ayudando a alguien sin que olvidándote de ti mismo. La idea es esta, ¿no? Que muchas veces nos dedicamos a otras personas y nos estamos olvidando de nosotros mismos. Y esto es el sentido. Muchas veces estamos en esa dinámica, estamos haciendo todo por los demás y realmente nos olvidamos de crecer o nos olvidamos de hacer las cosas que realmente queremos, y al final no estamos realmente ayudando a la persona, ¿no? Porque muchas veces las personas no quieren ser ayudadas. Esto también tiene mucho que ver con lo de los juicios. Muchas veces juzgamos que las personas necesitan ayuda y esas personas pues ni siquiera nos han pedido la ayuda. Entonces nosotros estamos tratando de ayudarles y lo único que hacemos es retrasarnos, por así decirlo, en nuestro viaje, y tampoco les estamos ayudando a avanzar en el suyo. Entonces se trata de ayudar, pero no de retrasarnos en nuestro viaje. También se dice que la Biblia afirma repetidamente que debes alabar a Dios, y nos dice el curso de milagros que esto no quiere decir que le tengamos que estar diciendo a Dios qué tan maravilloso es. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que Dios no tiene un ego con el cual pueda aceptar esa alabanza, ni tampoco una percepción para juzgarla. Entonces, si Dios tuviera un ego, tendría la necesidad de que le estén diciendo cuán maravilloso es. Entonces,
en realidad esto no puede ser así. Alabar a Dios no es decirle qué maravilloso es, sino realmente el tener claro cuál es ese pensamiento el sistema de pensamiento del amor, que es el sistema de pensamiento de Dios, y ponerlo en práctica. Esa es la manera de alabar a Dios y no el estar diciéndole palabras dirigidas hacia Él. Otro de los pasajes que se nos menciona en el curso de milagros es este que nos dice que more en ti la mente que estaba en Cristo Jesús, y esto es utilizado como una bendición y se trata precisamente de la bendición de la mentalidad milagrosa. Entonces, lo que se te está pidiendo es que pienses tal como Jesús pensó y que te unas a esa forma de pensar, porque la forma en que Jesús pensaba, pues es la forma en que Dios piensa. Entonces, eso es lo que te está pidiendo, que tú pienses exactamente de la misma manera en que Él te enseñaba por medio de sus palabras, por medio de sus parábolas. También la Biblia dice que el verbo o pensamiento se hizo carne, y esto es pues otro de los pasajes que son muchas veces bastante conocidos, y el curso de milagros nos dice que esto es prácticamente imposible, porque esto implicaría que un orden de realidad pasa a ser otro, es decir, que aquello que no es tangible pasa y se convierte a algo tangible. Es hablar de que la energía se convierte en materia, y entonces estamos hablando de dos órdenes distintos de realidad, y esto pues no puede ser posible. El pensamiento no se puede convertir en carne excepto mediante una creencia. Aquí entran en juego pues todo lo que son nuestras creencias. Entonces, cuando uno tiene una cierta creencia, pues eso lo lleva a uno a realizar ciertas acciones. Por ejemplo, las cosas que vamos creando, como la tecnología, pues son para cubrir una necesidad, pero esa necesidad tiene que partir de nuestra percepción de que estamos necesitados. Entonces, todo lo que vamos creando, pues tiene esa función, el suplir una cierta necesidad que nosotros estamos interpretando, y estamos tratando de cubrir esas necesidades o carencias. Entonces, tiene que haber una creencia de por medio, y esa creencia es el vernos como necesitados o carentes. Entonces, el pensamiento es comunicación, y para eso es para lo que se puede usar el cuerpo, para comunicarnos, para comunicar aquello que pensamos, pero lo hemos estado utilizando también de forma incorrecta, y por estos juicios, por estas interpretaciones que hacemos, que nos lleva realmente por otro camino que no es el del sistema de pensamiento del amor. La Biblia también habla de un nuevo cielo y de una nueva tierra, y esto tampoco puede ser cierto en un sentido literal, y muchas veces así lo creemos, ¿no? Que el cielo es un lugar realmente físico al cual vamos a llegar en algún momento, cuando el cielo, lo repito, es un estado mental, ¿no? Entonces, se trata precisamente de volver a ese estado, ¿no? Aquello que es eterno no puede volver a ser creado. Entonces, no puede haber algo nuevo en el sentido literal, sino que vamos a retornar, vamos a recordar, vamos a despertar a ese estado mental en el que no existe carencia, que ese es el estado mental del cielo. También otro de los pasajes que se menciona en la Biblia es que tenemos que volvernos como niños. Bueno, pues muchas veces se llega a malinterpretar como que tenemos que tener actitudes que son infantiles, y en realidad lo que se trata es de tener una percepción inocente. Nosotros hemos perdido esa inocencia, y esa inocencia es la que nos lleva a percibir las cosas como una dualidad. Estamos percibiendo las cosas en función del bien o del mal, y en base a eso, pues nosotros vamos emitiendo juicios y vamos creando una mayor separación. Separamos, en este caso, pues a las personas mismas, las vamos separando, por un lado, las que consideramos que son buenas, de acuerdo a nuestros conceptos, y las que son malas, y entonces, de alguna manera, justificamos el seguir emitiendo juicios hacia aquellas personas que consideramos que son malas. Entonces,
En realidad lo que se trata al decir volvernos como niños es volver a tener esa inocencia de los niños, es decir, no percibir las cosas de acuerdo a este sistema de dualidad de bien y mal. Entonces, pues los niños generalmente no tienen estos conceptos. Cuando uno comienza a hablarles con base en estos conceptos, pues ellos al principio suelen no entender porque ellos no ven las cosas así, sino que uno les tiene que ir explicando y después pues ya vamos aprendiendo a hacer este tipo de juicios y así es como vamos avanzando en nuestra vida. Entonces, estos son algunos de los ejemplos que tiene un curso de milagros, de algunos pasajes de la Biblia que nos dice que tenemos que reinterpretar para realmente comprender que el objetivo de la Biblia es conocernos a nosotros mismos. Entonces, es importante ir haciendo este cambio de percepción. Y este cambio de percepción o esto que les estoy comentando también podría parecer, por ser algo quizás distinto a lo que puedan haber escuchado en otras partes, pues como algo que no tiene mucha lógica, algo que quizás es irracional y algo que quizás no tiene sentido y como algo que solamente pudiéramos encontrar en lo que es un curso de milagros, pero en realidad si revisamos lo que son algunas otras filosofías, lo que revisamos lo que son otras tradiciones, en fin, hay mucha información hoy en día que también nos lleva a que podamos interpretar diferente lo que es la Biblia y todo esto nos puede ayudar a comprender que en realidad no se trata solamente de lo que pueda decir el curso de milagros. Al fin de cuentas, el mismo curso de milagros nos dice que no se trata de creer en él, porque si no se corre el riesgo de crear una religión nueva, que eso es lo que muchas veces hacemos como seres humanos, ¿no? Se trata de simplemente tratar de comprender esta visión que el curso de milagros te comparte, pero no creerla, sino incluso ponerla en duda y ir en busca de información para realmente llegar a la conclusión y tener la certeza de que las cosas son así, que es parte de lo que esta misma frase nos dice, ¿no? Que la Biblia, el propósito es que te conozcas a ti mismo o lo mismo, o que es lo mismo que tengas certeza, esa certeza de que las cosas son realmente así. Es diferente, lo comento con algunas personas, es diferente creer que Dios existe a tener la certeza de que existe. Cuando crees es porque estás poniendo quizás toda tu fe en su existencia y es como que hay una pequeña duda y todavía estás como queriendo creer. Y cuando tienes esa certeza, pues va de la mano de que tú has visto cómo en tu vida actúa, ¿no? Cómo realmente cuando tú haces un cambio de percepción, más allá de que te sientas conectado a él, tú ves cómo está actuando en tu vida por medio también de ti, porque tú estás haciendo ese cambio de percepción y ya no estás en esta emisión de juicios del bien y el mal, ni sintiéndote dañado, ni percibiendo las cosas de la misma manera. Entonces, también en otros libros, en otras partes, podemos encontrar ejemplos de algunas reinterpretaciones que ya se hacen de los pasajes de la Biblia, que nos pueden ayudar a comprender que, bueno, esto quizás vale la pena en un momento dado revisarlo, vale la pena intentar ver quizás las cosas desde otro punto de vista. Y bueno, pues para eso también les quiero dar algunos pequeños ejemplos. Y por ejemplo, en la Biblia también se nos dice que Dios llama a las cosas que no existen como si existieran. Y muchas veces pues se habla de que cuando nosotros queremos alcanzar algo en la vida, cuando tenemos un deseo, cuando este deseo es puro, es parte desde el amor, tus deseos solo pueden manifestarse si tienes realmente la certeza de que sucederán. Es decir, aquello que aún tú no has visto, aquello que no existe de forma material, si tú ya lo nombras, si tú ya lo sientes como algo que existe, pues entonces va a existir en tu vida. Por eso es, y Dios llama a las cosas que no existen como si existieran, es sentir que aquello que deseas ya es un hecho y solamente tienes que esperar el momento en el espacio-tiempo en que se va a volver una realidad. Entonces, este es también un principio hermético que dice que como es adentro es afuera y como es arriba es abajo. Entonces,
esto tiene mucho que ver también con nuestra conciencia. También está escrito que en el principio era el verbo, y también que recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, esto de que al principio era el verbo, pues es que antes de la acción viene el pensamiento, y antes del pensamiento viene la emoción. Entonces, todo lo que se materializa en la vida siempre nace desde una emoción y después va a un pensamiento. Entonces, es parte de empezar a reinterpretar las cosas de una forma distinta. Dice también otro pasaje de la Biblia que así la palabra que salga de mi boca no regresará a mí vacía, sino que realizará lo que yo deseo y llevará a cabo aquello que la envié a hacer. Entonces, pues esto es, sigue hablando aquí en gran parte de la conciencia de aquello que sale por mi boca, pues no va a regresar vacía, es decir, que todos tus pensamientos crean un efecto en el mundo, y esta es una de las frases que tiene un curso de milagros, que no existe un pensamiento que sea fútil y que todos tus pensamientos crean forma en algún nivel. Entonces, aquí pues este pasaje de Isaías nos dice, así la palabra que salga de mi boca no regresará a mí vacía, es decir, pues que todo pensamiento tiene un efecto. Solamente que si lo vemos como algo literal, nos vamos a ir solamente con aquellas palabras que expresamos, pero en realidad hay que tener siempre en cuenta que aunque no expresemos las cosas, siempre las estamos pensando. Por eso es que el pensamiento es el que va a surgir siempre un efecto en el exterior. Entonces, pues así realmente son muchos los pasajes de los que se puede hablar y de los que podemos ir encontrando esa reinterpretación, no quedarnos solamente en lo literal y poder encontrar ese mensaje oculto que nos lleva a conocernos a nosotros mismos y a comprender que nosotros somos realmente creadores y que tiene mucho que ver nuestra conciencia, que nuestra conciencia no está separada del mundo físico, que todo lo que estamos pensando tiene un efecto en el exterior y también, obviamente, el exterior tiene un efecto en nosotros, pero siempre está interrelacionado y de alguna manera siempre es primero el pensamiento y después es lo que estamos viviendo en el exterior. Entonces, pues este es el sentido de lo que nos dice esta frase de un curso de milagros, que la Biblia te exhorta a que te conozcas a ti mismo, o lo que es lo mismo, que tengas certeza. Entonces, pues bueno, esto es parte de lo que quería compartirles el día de hoy. En realidad, son muchos los ejemplos, son muchas cosas que podríamos platicar, hay muchas cosas que podemos revisar, que también es parte de lo que muchas veces tratamos de revisar en las sesiones de los domingos de un curso de milagros, donde ahí tratamos de, con más calma, ir tratando algunos temas y de ir extendiendo más, ir dando ejemplos que no están solamente dentro del curso de milagros, sino de algunas otras cosas que nos pueden ayudar a ver que en realidad ya hay mucha información que al momento de irla integrando, pues podemos ver, podemos ir llegando a ese conocimiento que se busca. Entonces, en realidad, se trata de volvernos buscadores de ese conocimiento y tratar de no seguir interpretando las cosas de una forma literal y comprender que siempre hay un conocimiento que está más allá de las palabras. Entonces, pues quiero agradecer a todas las personas que se han estado conectando y que también están dejando por aquí sus saludos. Saludo a Sandra, saludo también a Carmen Velázquez, a Leslie, a mi tocayo, a Aarón Montes de Oca, que por aquí está saludándonos, y también a Maribel Torre Manrique, te mando un saludo, buenas noches a todos. Y por aquí Maribel nos deja algunos de sus comentarios. Dice, los seres humanos estamos viviendo de esa manera, ayudando a todo mundo, sobrepasando por nosotros mismos. Pues sí, muchas veces así estamos viviendo precisamente y nos estamos de alguna manera retrasando en nuestro viaje, ¿no? Por así decirlo, y nos estamos olvidando de nosotros mismos. Estamos haciendo cosas que realmente no queremos hacer y pues no estamos viviendo realmente en paz. Obviamente,
Si alguien está ayudando a otras personas y eso le da paz, eso lo hace realmente sentirse bien, pues bueno, eso obviamente está bien, pero hay muchas personas que muchas veces están en conflicto con esto, están haciendo cosas que realmente no quieren hacer, pero se sienten obligados por algún motivo. También por aquí Maribel nos dice, algunas personas confunden la espiritualidad, el autoconocimiento en la unidad con la religión, la separación con un Dios castigador y lo adecúan a sus intereses. Bueno, así es, ¿no? Realmente una cosa es la espiritualidad y la otra cosa es la religiosidad. Pero al final no es pues hay que comprender que el mensaje siempre está ahí y que el hecho de que algunas personas hagan una interpretación que es equivocada y se transmita de persona a persona, pues bueno, eso es algo normal que todos hacemos, todos estamos además a veces compartiendo un mensaje que también hay una percepción de los demás al momento de escucharlo y las cosas se pueden malinterpretar. Entonces no es una cuestión de ir en contra de la religión y esto, sino es una cuestión de profundizar más y de comprender simplemente de que estos mensajes puede haber equivocación, pero realmente no pasa nada. Si nosotros abrimos nuestra mente, podemos llegar a ese mensaje que está oculto, que esa es la idea, y no es cuestión de en un momento dado irnos en contra de algo, sino es precisamente lo contrario, ¿no? Ese mensaje siempre está ahí y al final, pues yo creo que todos quieren dar realmente ese mensaje, pero bueno, cuando uno aprende algo de manera equivocada, pues así lo transmite de manera equivocada. En el momento que uno es consciente, pues puede hacer ese cambio y no pasa realmente nada. Todo se trata a través del pensamiento y se materializa con la palabra, pues así es, siempre es el pensamiento lo que es primero, que lo que comenta Maribel Torre Manrique, todo surge realmente de ahí. No hay ninguna acción que nosotros podamos hacer que no esté sustentada en un pensamiento y que no esté sustentada en una emoción. Entonces, en realidad, siempre estamos dirigidos por nuestra emoción. El 95% de nuestras decisiones son emocionales, solamente que con la parte racional nosotros vamos siempre a justificar aquello que estamos decidiendo. Y es ahí donde nos perdemos un poquito, en la parte racional, porque hemos inventado un sinnúmero de formas de expresar las cosas y de poder en un momento dado encubrir con palabras lo que realmente estamos sintiendo. Por eso es que a veces somos incoherentes, sentimos algo, pero estamos haciendo algo totalmente diferente. Entonces, bueno, pues esto es parte de lo que el Curso de Milagros también nos quiere decir, que se trata simplemente de encontrar ese mensaje que está más allá de las palabras y pues no de emitir un juicio en un momento dado porque esto se haya transmitido mal, ¿no? La idea es simplemente abrir nuestra mente, llegar a ese mensaje y poder hacer ese cambio de percepción, que es lo que el Curso de Milagros pretende y es el objetivo, el que nos podamos conocer a nosotros mismos. Entonces, muchas gracias a todas las personas que se han estado conectando el día de hoy, a todas las personas que nos han estado dejando sus comentarios. Les agradezco mucho, siempre son importantes, me ayudan también a ir teniendo una mejor idea de cuál es a veces el contenido o las cosas que les pueden gustar. Así que les doy las gracias por estar aquí otro domingo y pues los espero el próximo domingo para seguir compartiendo más frases de un curso de milagros. Y pues nada, pues les deseo que tengan un excelente inicio de semana y nos vemos hasta el próximo domingo.